Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan del otro lado de la pantalla? Espero que se encuentren súper bien. Les doy la bienvenida otra vez a un nuevo video en mi canal de YouTube. Hoy voy a hablar de algo que me vienen pidiendo hace mucho y que hasta me hubiese parecido lógico hablarlo antes, desde que arranqué el canal, que es cómo es el funcionamiento de las enfermedades. Cómo son los mecanismos y el funcionamiento de nuestro cerebro para biologizar o materializar en nuestro cuerpo todos aquellos conflictos que no estamos resolviendo. Porque hasta ahora lo que expliqué, si se meten en mi canal, van a ver ciertas enfermedades que ustedes me fueron pidiendo, en el que les expliqué qué conflictos se buscan detrás de cada síntoma. Pero sí es cierto que nunca hice un video explicando cómo es que se llega a la enfermedad más allá de los conflictos que hay que buscar. Así que en el video de hoy me voy a dedicar exclusivamente para eso, para que lo entiendan y lo puedan comprender mejor, porque van a ver lo interesante que es nuestro cerebro a la hora de atender este tipo de vivencias que nosotros muchas veces no somos conscientes. Así que antes de arrancar con el video, te voy a pedir que si no te suscribiste lo hagas. De verdad me estás ayudando un montonazo, que le des like, que comentes algo al final del video, obviamente, si hay algo que no entiendas o en lo que te pueda ayudar. Así que sin más nada, comenzamos con el video. Bueno gente, para explicarles esta vez cómo es el funcionamiento de las enfermedades, a mí me gusta mucho explicarlo desde lo que se llama las dos fases. ¿Sí? Todas las enfermedades tienen dos fases, una fase activa y una fase de reparación. Pero antes de meterme ahí, lo importante, primero y principal para mí, es siempre entender que nosotros, los seres humanos, estamos programados en términos biológicos de supervivencia. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro cerebro tiene el mismo funcionamiento que la naturaleza. De lo único que se ocupa es de garantizar nuestra supervivencia en el instante siguiente. Esto siempre lo va a hacer de una determinada manera, que es siguiendo una ley primordial en la naturaleza, que es que todo lo que da como resultado vida lo va a repetir y todo lo que da como resultado muerte lo va a evitar. Ahora bien, si yo por ejemplo a ustedes les preguntara, como suelo hacer a los consultantes, ¿cuáles creen que son las mayores causas de muerte? Seguramente me responderían cosas como los cánceres, sobredosis por droga, el alcoholismo, accidente de tránsito, infarto de miocardio, etcétera, 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 y un montón de otras cosas más. En ese momento en el que estamos respondiendo ese tipo de cosas, nuestro cerebro seguramente diría, oh, soberbios humanos, porque esas son estadísticas de muerte de una sola especie, que es la nuestra, y desde que nosotros como especie hacemos estadística de muerte que no superan el siglo pasado. El cerebro tiene información desde nuestra primer célula pariente y existente que ha habido en este planeta Tierra, de la cual nacimos absolutamente todos los seres vivos, no solamente los humanos o los animales, también el reino vegetal y todo lo que existe salió de esa célula, y sabe entonces que tiene información de miles y miles y millones de años en este planeta Tierra y sabe que en la naturaleza solo existen dos causas de muertes preferenciales: el agotamiento y la distracción. Cualquier animal agotado o distraído es animal muerto. Entonces, ¿qué pasa con nosotros los seres humanos? Nosotros funcionamos igual que la naturaleza. Cuando nosotros tenemos un estrés, no importa de qué tipo, pero tenemos un estrés que de alguna manera o no estamos siendo conscientes del estrés, o somos conscientes pero no lo estamos pudiendo resolver porque no podemos, porque no sabemos o porque incluso no queremos resolverlo, no nos queremos ocupar. Nosotros tenemos el estrés acá todo el tiempo, tiqui, 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 dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. ¿Ok? Entonces pueden pasar dos cosas. Que el estrés que estoy teniendo todo el tiempo, repentino, ¿sí?, me acumule tanta energía y me demande tanta atención, porque no puedo pensar en otra cosa, que el día de mañana cuando salgo a comprar no miro si viene un auto a la hora de cruzar la calle y me atropellen. Muerto por distracción. O incluso cuando están tan estresados con algo, empiezan a dormir poco, comen menos, se empiezan a fatigar, la presión arterial empieza a subir, un montón de cosas les empieza a pasar porque están todo el tiempo manejando el mismo estrés y el mismo estrés y el mismo estrés. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando yo estoy tan estresado con algo y estoy en mi conflicto, estoy demandando mucha energía a mi organismo para tratar de solucionar algo a nivel psicológico que no estoy pudiendo darle una solución. Entonces, ¿qué pasa?
Estoy consumiendo un montón de energía que en realidad mi organismo necesita para ponerse en un funcionamiento óptimo. Entonces va a llegar un día que demande tanta energía, que ya haya consumido tanta energía a nivel mental, al no poder resolver mi conflicto, que el día de mañana salgo a la calle, me sople una mariposa y caigo en terapia intensiva y seguramente me muera. ¿Por qué? Porque no voy a tener más energía, mi cerebro no va a tener más energía para poner en un funcionamiento óptimo aquellos órganos y aquellos funcionamientos que un ser humano necesita para seguir con vida. Muerto por agotamiento. Lo importante de esto es empezar a entender que nuestro sobreestrés, no importa el conflicto o la no solución de nuestros conflictos, para nuestro cerebro todo el tiempo nos está llevando a un estado de agotamiento o de distracción. Nuestro cerebro de lo único que se ocupa es de sacarnos de ahí. Al cerebro lo que más le preocupa es que nosotros lleguemos ahí. Entonces lo que pasa es lo siguiente. Les decía antes, existen dos fases, la fase activa de conflicto y la fase de reparación, en todas las enfermedades. La fase activa significa cuando la persona está viviendo el conflicto en este momento, en su presente. Y la fase de reparación es cuando sale del conflicto, ya sea porque lo solucionó de manera práctica, lo solucionó de manera racional o simplemente le quitó importancia o estrés o conflictualidad. ¿Ok? Pero salió del conflicto, ya está, ya no le representa un problema. Durante la fase activa es como si dentro nuestro se creara un vasito, ¿sí? Para cada persona, por ejemplo, en tu mismo conflicto, el vaso va a ser de distintos tamaños, porque no todos tenemos el mismo nivel de tolerancia en tu mismo estrés. Pero supónganse que nosotros tenemos este vasito, que en vez de ir llenándose con agua, se va llenando con estrés. Nosotros vivimos un conflicto por primera vez, se llena el vaso y no pasa nada. Se vuelve a vivir el conflicto, se vuelve a llenar el vaso, pero no pasa nada. Nosotros ni nos enteramos de lo que pasa. Se vuelve a vivir el conflicto, se vuelve a llenar el vaso y así, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Llega un momento que hay una vivencia de ese mismo conflicto que es la gota que rebalsa el vaso. Y es ahí cuando el cerebro se hace cargo de nosotros. Porque durante toda la fase activa de conflicto, hasta que yo no llegué, digamos, hasta un punto en el que mi cerebro entendió, comprendió que yo ya no podía manejar esos niveles de estrés y me estaba acercando a un estado de agotamiento y distracción, es todo ese tiempo en el que mi cerebro de alguna manera me dice, bueno, yo te doy todo el tiempo que vos te pueda disponer para ver si logras resolver tu conflicto. Para si vos pasas el límite, me voy a hacer cargo yo. Entonces, cuando aparece esa gota que rebalsa el vaso, el cerebro dice, bueno, no. Hasta acá, Nacho, yo te di todo el tiempo que pude darte para ver si solucionabas tu conflicto, pero evidentemente veo que no podés, entonces yo me voy a ocupar por vos. Sería genial que nuestro cerebro hablara castellano y nos diga, che, te está pasando esto, pero su idioma es la biología y nos habla a través del cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando el cerebro atiende nuestras necesidades, lo que hace es que hasta este momento, nuestro conflicto hasta el momento estaba solo en términos psicológicos, ¿ok? Solo estaba acá. Pero estando acá nos estaba ocupando el 100% de nuestro organismo, porque toda la energía se la estábamos demandando al organismo para atender algo que estaba en un nivel psicológico. Entonces, lo que hace el cerebro es que todo ese 100% acumularlo en un 1%, en una zona específica de nuestro organismo, permitiendo que todo el resto se libere, haciendo el cuerpo funcional y habitable. Como si ustedes quisieran ir a comprar una vieja casa, ¿ok? En la que entran y está todo sucio, y está todo abandonado y lleno de mugre y cosas tiradas y qué sé yo. Lo más lógico que harían, antes que nada, es agarrar una zona de la casa, un cuarto, que digan, bueno, esto no se va a usar por el momento, y poner toda la basura junta ahí, todo lo que no sirve y lo que van a tirar después ahí. ¿Para qué? Para hacer habitable el resto de la casa por el momento. Bueno, nuestro cerebro hace lo mismo en nuestra biología. Pone todo en un solo lugar, permitiendo que todo lo demás funcione de una manera óptima y correcta para mi supervivencia. Entonces, imaginemos un ejemplo en el que tenemos este conflicto del vaso. Un ejemplo simple. Imagínense un ejemplo en donde yo estoy en mi trabajo con un jefe que es muy mandón y es muy malo y me hace una gran cagada. Se manda un cagadón conmigo. Y yo no le puedo decir nada, porque es mi jefe. Y si le digo algo, me echa. Y si me echa, no tengo plata. Y si no tengo plata, no como. Y si no como, me muero. Entonces, me la tengo que aguantar. Lo tengo que tragar. A la fuerza. Entonces, yo tengo un gran conflicto con mi jefe. Porque me hizo algo tan feo
que yo no puedo digerir lo que me hizo. No lo puedo digerir. Y ese es mi conflicto, porque yo no hago nada para salir de mi conflicto, ya lo dije, porque no le puedo decir nada. Yo estoy con el conflicto acá. Voy todos los días a trabajar pensando en el hijo de puta de tu jefe, lo que me hizo y no lo puedo creer, que forro, ojalá le pase algo, ¿no? Pero mi conflicto está acá. Y sigue acá, y sigue acá. Y llega un momento que lo vivo, y lo vivo, y lo vivo, y llega un momento que yo ya no tengo tolerancia de ver a mi jefe. Yo ya literalmente lo veo y me va a explotar el estómago, porque no lo puedo tragar a mi jefe, no lo puedo digerir, ya no lo puedo ver. Entonces, en ese momento es cuando rebalso el vaso. Y mi cerebro me dice, yo me voy a ocupar por vos. ¿Qué es lo que te está pasando, Nacho? A ver, ¿cuál es? Hay que entender que el cerebro solo maneja datos, ¿sí? Maneja variables. Y el dato que yo le estoy ingresando en este momento, que es mi conflicto, es no puedo digerir. Entonces, mi cerebro dice, ok, ¿qué te está pasando? ¿No puedes digerir? Bien, ¿cuál es el órgano en nuestro organismo que se ocupa de la digestión? El estómago. Entonces, mi cerebro va a decir, bien, ¿vos no podés digerir? Ok, entonces, si no podés digerir es porque el estómago que tenés no te está sirviendo. No te preocupes, yo te voy a dar la solución. Voy a poner un estómago 10 veces mejor, que va a ser capaz de producir un ácido clorhídrico por 1000 al estómago común, que te va a permitir, si así quisieras, desintegrar un ladrillo en tiempo récord. Entonces el cerebro, ¿qué va a hacer? Va a poner más células en el estómago, permitiendo que se mejore nuestro estómago. Es como si le hicieran una refacción y lo pusiesen más lindo. ¿Ok? Le dieran como una mejora. El único problema es que en tu universo a eso le van a llamar cáncer de estómago. Y lo que no se está entendiendo es que nuestro cerebro en ese momento, a través de esa enfermedad, nos está ayudando a atender nuestro conflicto. Ahora, yo seguramente durante la fase de activa, ¿sí? Seguimos acá en la fase activa, yo detecté poca cosa. Muy poca cosa como para decir voy a ir al médico a ver qué me está pasando. Porque en la mayoría de las enfermedades los síntomas se presentan recién en la fase de reparación. Cabe aclarar esto. Entonces durante la fase activa yo ni siquiera me estoy enterando de esas células que se están poniendo en mi estómago. Ahora, todo ese proceso está siendo normal, está sucediendo dentro mío. Yo casi que ni me entero, no me estoy dando cuenta, perfecto. Ahora llega un momento en el que un amigo, supónganse, me consigue un trabajo mejor, en el que me permite irme de este trabajo. Entonces, el último día de mi trabajo yo me desquito con mi jefe y lo mando a la mierda y me saco todo lo que le tenía que decir. ¿Por qué? Porque yo ya estoy seguro de que puedo renunciar y voy a tener un trabajo mejor. Perfecto. En ese momento yo salí de mi conflicto. Cuando yo salgo de mi conflicto, entro en la fase de reparación. Y en la fase de reparación es cuando empiezan los síntomas. Porque ahora, cuando el cerebro está reparando, tiene que hacer una serie de cambios para deshacer todo lo que hizo durante la fase activa, que en este caso fue ponerme un estómago mejor para atender mi no puedo digerir. Para reparar eso ahora tiene que sacar esa bola de células que había puesto de más. Entonces, claro, yo voy a ir al baño, voy a ir de cuerpo con sangre seguramente, me empieza a doler el estómago y yo, no sé, me voy a estar estresando y voy a pensar que, no sé, se están matando microbios y organismos adentro mío y me voy a empezar a preocupar. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a ir al médico, me van a revisar y van a ver que efectivamente estaba desarrollando un cáncer o que tengo un cáncer. Obviamente esa noticia no me va a caer muy bien porque no es muy buen afamado el término de cáncer, sino que todo lo contrario. Nos hicieron creer que los cánceres matan y que son lo peor del mundo. Entonces eso me va a estresar. Ahora, ese proceso en el que hay un conflicto activo y después se repara y se vuelve a la normalidad, porque después de la reparación vuelve a la normalidad, porque en este caso, si fuese un proceso normal, el cerebro me puso en estómago, salí de mi conflicto, ya no lo necesito, lo repara sacándolo y vuelve a la normalidad, chau. Ese proceso lo hace cualquier animalito en la naturaleza sin que le quede otra, porque el animal sabe que no le queda, que no puede hacer mucho más que el proceso lógico de su cerebro. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros muchas veces no entendemos el dolor. No entendemos para qué sirve el dolor. Creemos que es malo el dolor. Y van a ver que no, porque justamente es el dolor lo que nos lleva al médico y a creer que hay algo mal en nosotros y qué sé yo. Pero van a ver para qué sirve el dolor. El dolor literalmente es como un yeso virtual para nuestro cerebro.
Es como un llamado de atención. Porque supónganse, por ejemplo, que yo quiero hacer deporte. Y yo hace muchos años que no hago deporte, pero voy igual, voy con mis amigos a jugar al fútbol, por ejemplo. Claro, yo pienso que sigo con el mismo rendimiento de hace unos años cuando era deportista. Entonces, seguramente al primero o segundo pique yo ya me dé cuenta que me falta el aire, que las piernas las tengo súper pesadas, que ya no es lo mismo de antes. Pero igualmente me esfuerzo y redoblo la apuesta de poder seguirle el ritmo a los demás. Finalmente consigo seguirle el ritmo a los demás. ¿Pero por qué? Porque mi cerebro hizo una serie de cambios para que yo pueda alcanzar el nivel de rendimiento que estaba necesitando y queriendo en el momento del partido. Ahora, cuando el partido termina, yo caigo en el piso y no me puedo mover. Todos, absolutamente todos conocemos ese momento. Tenemos una parálisis funcional. No nos podemos ni mover del dolor. Pero hay que entender para qué. Porque mi cerebro con el dolor me está diciendo, por favor, deja de correr. Por favor, no corras. Yo tuve que hacer una serie de cambios para que vos puedas lograr el nivel de rendimiento que estabas queriendo, pero ahora yo tengo que reparar todo eso. Y si yo la serie de cambios que hice, las hice para que vos corrieras mejor, yo no puedo reparar mientras vos seguís corriendo. Entonces te tengo que hacer doler las piernas para que no las uses, para que no corras. Es como si cuando tenemos una cascarita, ¿sí? Una lastimadura y nos sale la cascarita, nosotros sacamos la cascarita y vuelve a salir y sacamos la cascarita y vuelve a salir. No estamos dejando que termine de reparar nuestro organismo. Salvo que si la toquemos y hay dolor. Cuando hay dolor no lo tocamos. ¿Se dan cuenta? Porque no lo tenemos que tocar. Hay que dejar que eso se repare, que tenga un tiempo de volver a la normalidad. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, cuando aparece el dolor y voy al médico y me dan el diagnóstico y me vuelvo a estresar y qué sé yo, acá pueden pasar tres cosas. Lo primero, como les dije antes, es que nosotros este proceso lo comprendamos y empecemos a aceptar que nuestro cerebro, nuestro mejor aliado, nuestro mejor médico y cirujano, nos atienda como hizo durante toda nuestra vida, garantizando nuestra supervivencia, y aceptemos que este proceso es así y vamos a volver a la normalidad. O que pueda pasar que cuando me dan el diagnóstico y yo me vuelvo a estresar durante la reparación, yo todavía no terminé la reparación. Yo todavía no terminé el proceso de la enfermedad. Y recuerden que antes yo les dije que el cerebro solo maneja datos. Entonces, si dentro de la reparación yo me vuelvo a estresar, mi cerebro va a ir a buscar la variable o el dato X que yo le ingresé al inicio de este proceso, que es ese no puedo digerir. Entonces, ¿qué pasa? Si la reparación produce estrés, si la persona todavía está estresada y mi cerebro está interpretando que es por el primer dato que yo le ingresé, va a decir, ok, la persona evidentemente todavía no puede digerir. Perfecto, no pasa nada. Volvemos para atrás. Volvemos a la fase activa de conflicto. Durante la fase activa de conflicto, ¿qué pasa? Vuelve a haber una masa celular, el cerebro vuelve a poner un estómago mejor para que pueda digerir. Pero también, ¿qué sucede al mismo tiempo? Durante la fase activa, los síntomas desaparecen. Ya no es necesario el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor estaba para reparar y para pedirme que yo no digiera mientras el cuerpo atendía mi reparación. En la fase activa no hace falta. Porque acá lo que hace falta es poner más estómago para atender mi conflicto. Entonces, la persona seguramente, yo en este caso voy a creer que los medicamentos, que las inyecciones, que los corticoides, que todo lo que me dio el médico está sirviendo y está haciendo efecto. ¿Por qué? Se me fue el dolor, ya no voy de cuerpo con sangre, perfecto, estoy mejorando. Entonces, me desestreso. Como me desestreso, el cerebro que dice, che, Nacho dejó de estar en estrés, ¿puedo volver a reparar? Perfecto, volvemos a reparar. Pero ¿qué pasa? Ahora la reparación va a ser un poquito más densa que la anterior. Va a ser un poco más pesada. Me va a doler muchísimo más. Voy a ir de más cuerpo con sangre seguramente. Me voy a preocupar mucho más. Voy a ir al médico y me van a decir, esto está peor. Lo siento mucho. Y esto lo que va a generar entonces es o una cronicidad, ¿sí? La famosa enfermedad crónica, porque yo no estoy terminando de dejar que mi cerebro termine el proceso de reparación. Porque cada vez que entro en reparación yo me vuelvo a estresar y vuelvo para atrás a fase activa y vuelvo a reparar cuando me desestreso y vuelvo y así infinitamente. O que llega un momento en el que durante la fase de reparación yo me vuelva a estresar, tenga que volver a la fase activa de conflicto y llega un momento que mi organismo ya no tenga más energía para pasar a la fase de reparación. Muerte por agotamiento. Con una enfermedad
pero no de esa enfermedad, que en este caso es un cáncer de estómago. ¿Ok? De agotamiento, que no es lo mismo. Porque le demandé tanta energía a mi cerebro en ese proceso de ida y vuelta que llega un momento que ya no hay más. Me agoté. No tengo más reserva. Y ya no puedo. Mi cerebro ya no tiene manera de garantizar mi supervivencia. Entonces, gente, lo importante con esto, porque para no ir tanto en detalle, porque hay un par de cosas más para explicar acá, pero no la quiero hacer larga. Yo creo que con esto resumido se entiende bastante bien. Es la importancia de empezar a darle otra perspectiva a nuestra enfermedad. ¿Okay? Dejar de verla como una enemiga y empezar a verla como una aliada. Empezar a entender que nuestro foco no tiene que estar en los síntomas, porque les recuerdo que los síntomas en la mayoría, no en todas, pero en la mayoría de las enfermedades aparecen en fase de reparación. Es decir, que es una buena señal. Nuestro cerebro está reparando, nos está sacando de nuestro conflicto. ¿Ok? Y empezar a poner nuestra atención en aquellos que realmente necesitamos atender para que la enfermedad no sea necesaria ni tenga sentido en nuestra vida, que es atender los conflictos de los cuales no estamos siendo conscientes o de aquellos que sí somos conscientes y no sabemos cómo salir de ellos. Ahí es donde tiene que estar nuestra conciencia. Porque mientras pongamos la conciencia en la enfermedad y repitamos esta enseñanza de que la enfermedad se la combate, a la enfermedad no se la combate. A la enfermedad se la comprende, porque en la medida en que la comprendemos tenemos todas las herramientas necesarias para desarmarla y que se vaya por completo. ¿Ok? Entonces, gente, espero que les haya gustado este video, espero que les sirva un montón. Si sentís, obviamente, que esto le puede servir a alguien que conozcas y si lo compartís, te voy a estar totalmente agradecido. De verdad, cualquier duda o consulta que tengas me lo dejas en los comentarios. Yo te voy a estar respondiendo a la brevedad. Y como siempre nos seguiremos viendo por este hermoso canal y en el próximo video. Así que les mando un abrazo y un beso enorme. Chau, chau.